Mi nombre es Arturo Lara y en el presente video les pasaré a explicar el método de trapecio y el método de Simpson, dos métodos de integración numérica en qué consisten y un ejercicio de cada uno para demostrar su funcionamiento. Mi nombre es Arturo Lara, estudiante del Politécnico Santiago Mariño, extensión Maracay, actualmente bajo la tutoría del profesor Carlos Grande en la materia de Matemáticas 2. El día de hoy le voy a pasar a explicar dos métodos de integración numérica, el método de Simpson y el método de trapecio. En el análisis numérico y el cálculo, integrar una función nos permite hallar el área acumulada bajo una curva. En un escenario ideal, aplicamos el teorema fundamental del cálculo mediante integración analítica. Sin embargo, en la práctica profesional de la ingeniería y las ciencias nos topamos frecuentemente con dos problemas: funciones cuya antiderivada es imposible obtener simbólicamente o datos discretos provenientes de mediciones experimentales. Para estos escenarios utilizamos la integración numérica. Como primer método tenemos la regla de Simpson, que es un método de integración que aproxima el valor de una integral definida usando arcos de parábola en lugar de líneas rectas. Tiene varias variantes: la regla de Simpson 1,3 simple y compuesta y la regla de Simpson 3,8. Primero tenemos la regla de Simpson 1/3 simple, que es el método fundamental de la integración numérica cuadrática que aproxima el área bajo la curva sobre un único intervalo, es decir, AB, dividido en dos subintervalos de igual ancho, cuando n es igual a 2, generando 3 puntos de evaluación. En lugar de usar líneas rectas, reemplaza la función original por una parábola, es decir, un polinomio de interpolación de grado 2. Al darle 4 veces más peso al punto medio, es decir, a x1, logra moldearse mejor a la curvatura natural de la función, ofreciendo un resultado exacto para polinomios de grado menor o igual a 3. En la fórmula podemos apreciar cómo se divide en 3 puntos de evaluación. El primero, a, también representado como x0, es límite inferior. Esta función a más b sobre 2, también representado como x1, es el punto medio del intervalo, y b, también representado como x2, es el límite inferior. También tenemos el delta de x, o también representado como h sobre 3, que es el factor de multiplicación, que en este caso es b menos a sobre 6. Ahora tenemos la regla de Simpson 1/3 compuesta, que es la extensión de la regla de Simpson simple para dominios de integración amplios o curvas complejas, que consiste en dividir el intervalo AB en números n siempre pares, es decir, n igual a 4, 6, 8, así sucesivamente, y aplicar una parábola independiente a cada par de subintervalos adyacentes. Al sumar las áreas de todas las parábolas resultantes, los puntos límites se cuentan una vez, los nodos de posición impar se multiplican por 4 y los nodos pares internos se multiplican por 2. Ya vemos que la regla de Simpson 1/3 simple usa 3 puntos para trazar una sola parábola. Pero ¿qué pasaría si el intervalo de integración es muy amplio o la función cambia mucho de curva? Una sola parábola se queda corta. Para solucionar esto usamos la regla compuesta. Dividimos el intervalo grande en números n subintervalos, donde n siempre debe ser un número par, y trazamos varias parábolas consecutivas una al lado de la otra. En la fórmula podemos apreciar cómo los nodos de posición impares se multiplican por 4 y los nodos de posición pares se multiplican por 2. En este caso, el ancho de paso o delta de x va a ser b menos a sobre n, donde n siempre tiene que ser par. Y por último tenemos la regla de Simpson 3/8 o 3/8, que es la variante de la integración numérica de Simpson diseñada para aproximar el área bajo la curva dividiendo el intervalo AB en 3 subintervalos de igual ancho, es decir, n es igual a 3, generando 4 puntos de evaluación. A diferencia de la regla 1/3, este método reemplaza la función original por un polinomio cúbico, es decir, de tercer grado, que pasa por 4 puntos. Ya vimos que la regla de Simpson 1/3 funciona con parábolas dividiendo el tramo en 2 o en número par de subintervalos. Pero ¿qué pasaría si en un experimento o problema nos dan un número impar de subintervalos, por ejemplo n igual a 3? Ahí es donde entra la regla de Simpson 3/8. En lugar de usar una parábola, es decir, de grado 2, este método utiliza 4 puntos, 3 subintervalos y los une trazando una curva cúbica, un polinomio de tercer grado. En la fórmula podemos apreciar cómo se generan los 4 puntos de evaluación. El primero, x0 o a, que es el inicio. El primer tercio, que es a más delta de x, representado como x1. El segundo tercio, que es x2, que es a más 2 delta de x. Y el último punto de evaluación, que es b.
Ahora pasaremos a resolver esta integral con el método de Simpson. En este caso el límite inferior, que es a, es 1, el límite superior es 3, el número de subintervalos es igual a 3 y la función es x al cubo más 2x menos 2x más 5. Para este caso utilizaremos el método de Simpson 3 octavos, ya que este tiene un número de subintervalos igual a 3, un número impar. El primer paso para resolver esta integral es calcular el ancho de paso. Como podemos ver, el ancho de paso es igual a b menos a sobre n. En este caso es b, el límite superior, menos a, el límite inferior, sobre n, que en este caso es 3. Nos da como resultado 2 tercios. Ahora lo que tenemos que hacer es la construcción de los nodos, utilizando la función x al cubo menos 2x más 5. Para calcular los nodos tenemos que sustituir las x por cada uno de estos. El primer nodo va a ser igual a 1, ya que es el límite inferior. Es decir, vamos a sustituir la x por 1. 1 al cubo menos 2 por 1 más 5. Eso nos da 1 menos 2 más 5, que es igual a 4. Esto nos da la primera altura de la curva que buscamos calcular. Ahora, para calcular el segundo nodo tenemos que sumarle el ancho de paso al primer nodo, es decir, el 1 que ya teníamos le sumamos 2 tercios y nos da 5 tercios. Una vez tenemos el segundo nodo, es decir, x1, vamos a calcular la siguiente altura, sustituyendo la x por 5 tercios. Nos da 5 tercios al cubo menos 2 por 5 tercios más 5 es igual a 125 sobre 27 menos 10 sobre 3 más 5. Nos da 125 menos 90 más 135 sobre 27, que es igual a 170 sobre 27, aproximadamente 6,29, pero lo trabajaremos en fracciones para hacerlo más fácil. Ahora, para calcular el siguiente nodo, hacemos lo mismo, sumamos el nodo anterior a el ancho de paso, es decir, 5 tercios que ya teníamos más 2 tercios del ancho de paso nos da 7 tercios. Y volvemos a sustituir la x por los nodos, es decir, x sub 2. Nos da 7 tercios al cubo menos 2 por 7 tercios más 5 es igual a 343 sobre 27 menos 14 sobre 3 más 5, que es igual a 343 menos 126 más 135 sobre 27 y nos da 352 sobre 27, aproximadamente 13,03. Y para el último nodo y para la última altura también haremos lo mismo. Sumaremos el nodo anterior más el ancho de paso y como podemos ver, al sumar esto nos va a dar justamente el límite superior, ya que es a donde termina la curva. Y sustituimos. Nos da 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 5 es igual a 27 menos 6 más 5 igual a 26. Una vez teniendo todas las alturas de todos los nodos y el ancho de paso, ya podemos sustituir en la fórmula. Aquí donde estaba delta de x o el ancho de paso ponemos su valor, 2 tercios. Y sustituimos los nodos por sus valores. El x sub 0 que es igual a 4, el x sub 1 que es igual a 170 sobre 27, el x sub 2 que es igual a 352 sobre 27 y el x sub 3 que es igual a 26. Lo que hacemos aquí es multiplicar cada nodo interno, es decir, x sub 1 y x sub 2 por 3 y los nodos externos, es decir, la punta y el final, por 1. Resolvemos, nos queda 30 más 170 sobre 9 sobre 352 sobre 9, que es aproximadamente un cuarto, por 30 más 58, y un cuarto por 88 es igual a 22. Ese sería el resultado. El siguiente método de integración numérica es conocido como la regla del trapecio, la cual nos ayuda a estimar el área bajo una curva entre los puntos A y B, para lo cual tenemos que seguir el siguiente procedimiento. Lo primero consiste en dividir el intervalo comprendido entre los puntos A y B en subintervalos que tienen como ancho delta de x, donde delta de x está definido con la misma fórmula que vimos en la regla de Simpson, donde b es el límite superior, a el límite inferior y n es el número de subintervalos indicados en el problema. Ahora necesitamos encontrar los límites de cada uno de los intervalos que están representados como i. Con esta fórmula encontraremos los límites de x sub 0 para i cuando es igual a 0, para x sub 1 cuando i es igual a 1 y para x sub 2 cuando i es igual a 2 y así sucesivamente.
Como podemos ver, este tipo de ejercicios encontraremos n más 1 límites para cada uno de los intervalos. Es decir, si tenemos 3 intervalos, como podemos ver en la imagen, vamos a calcular 4 límites. En el siguiente paso dividiremos la curva en distintos trapecios y después recordaremos cómo se calcula el área de cada trapecio. Lo siguiente que hay que hacer es dividir la curvatura en distintas áreas delimitadas por trapecios, después calcular el área de cada uno conociendo el lado izquierdo, es decir, B1, el lado derecho, es decir, B2, y el ancho, es decir, C, lo que significa que el primer área del trapecio va a ser delta de X por el primer límite del trapecio número 1 más el segundo límite del trapecio número 2, entre 2. De esta forma, el área total es T1, T2 más T3 y así n veces, por lo que el área total va a ser la sumatoria de delta de X por lo que el área total va a ser la sumatoria del área de cada uno de los segmentos, como podemos ver aquí de x sub 0 a x sub 1 y así sucesivamente, aquí de x sub 1 hasta x sub 2 y así n cantidad de veces. Después de factorizar esta fórmula nos queda la fórmula general del método de trapecio, que es esta que está aquí en la pantalla. Y ahora tenemos este ejercicio para demostrar el método del trapecio: e a la x al cuadrado con el límite superior de 2 y 1 cuando n es igual a 5. Ahora tenemos este ejercicio, la integral con límite superior 2 y límite inferior 1 de e a la x al cuadrado cuando n es igual a 5. Y lo primero que vamos a hacer es calcular el delta de x, de igual manera que lo hicimos en el ejercicio pasado. B menos a sobre n, en este caso n es 5, b sería 2 y a 1. Es decir, 2 menos 1 sobre 5 nos da un quinto, expresado en números decimales sería 0,2. Una vez teniendo delta de x, vamos a buscar los límites o puntos con esta fórmula, donde x y va a ser igual a más y por delta de x. Es decir, y va a ser igual a 0 al principio y va a aumentar hasta la cantidad de n, es decir, hasta 5, empezando desde 0. Por lo que x sub 0 va a ser 1, que es a, el límite inferior, más 0, que es y, por delta de x, que es 0,2, que nos da 1. En x1 es 1, que es a, más 1, que es y, por 0,2, que es delta de x, nos da 1,2. X sub 2, que es 1, a, más 2, que es y, por 0,2, que es delta de x, nos da 1,4. Igual así, x sub 3 es 1 más 3 por 0,2 nos da 1,6, 1 más 4 por 0,2 nos da 1,8 y 1 más 5 por 0,2 es 2. Vemos como iba aumentando desde 0 hasta llegar al número n, es decir, hasta 5. Una vez teniendo los límites o puntos y el delta de x, vamos a sustituirlo en la fórmula general del trapecio. De igual manera, al ser n vale igual a 5, nos va a generar 6 funciones, es decir, las interiores multiplicado por 2 y las exteriores, es decir, la punta y el final, multiplicado por 1. Una vez sustituyendo los puntos o límites en la función original, ahora vamos a evaluar la función que nos da el ejercicio, es decir, e a la x al cuadrado. De esta manera vamos a reemplazar la x por cada uno de los límites desde el 0 hasta el 5, es decir, desde 1 hasta 2. Cuando sustituimos la función que nos da el ejercicio por los límites, nos dan los siguientes resultados. Una vez teniendo los resultados de la evaluación que nos da el problema, vamos a sustituirlo en la fórmula general del trapecio, es decir, donde estaba delta de x, vamos a poner 0,2 entre 2, que es 0,1 en cada uno de los límites o nodos. Vamos a poner los resultados, teniendo en cuenta que los nodos internos van a ser multiplicados por 2, los que nos queda de la siguiente manera. Al resolver la suma, nos queda 0,1 por 156,8955 y al resolverlo nos da que el área es de 15,6896 unidades de área. Por lo que pudimos observar que el método de trapecio es simple y universal porque aproxima curvas usando rectas, aceptando cualquier número de divisiones n, pero genera más error. Por su parte, Simpson captura la curvatura real mediante polinomios cúbicos, logrando un error del 0% en funciones de hasta grado 3.
a cambio de exigir que los subintervalos sean siempre múltiplos de 3. Muchas gracias.